Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena. Zoom Político. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en Zoom Político, un programa especial con 3 invitados que tienen 2 características. Primero, hablan claro. Segundo, directamente. Y en tercer lugar, con mucho rigor y mucha coherencia, capaces de hacer aterrizar problemas complejos en algunas variables o factores claves y ponerlos al alcance de nosotros. Obviamente, en estos temas hay distintos puntos de vista y este programa presenta distintos puntos de vista sobre el particular. Lo importante no son los adjetivos, oigan, no son los adjetivos, menos aún los adverbios, menos todavía los adjetivos calificativos negativos. Lo importante es el sujeto, el verbo, el sujeto y el predicado, bien explicado y con toda claridad. Yo conozco a Luis Olivera Cárdenas, ahora hace ya varios años, profesor en la responsabilidad de coordinar el grupo de investigación en comunicación y política en la Universidad Católica, me imagino que en el área de Ciencias Sociales, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Sociales. Facultad de Comunicaciones. Tú estás en Comunicaciones, ya, muy bien. Esa facultad no existía cuando yo terminé en 1967 en Ciencia Política, Administración Pública y su poco de Relaciones Internacionales. Luis, me decía hace un momento, él terminó su carrera de Sociología 10 años después, luego ha trabajado en DESCO, en la universidad, por supuesto, y también nos hemos encontrado en Nicaragua trabajando juntos ahí con distintos compromisos y actividades en los años 80. No quiero yo extenderme y quiero que esto sea una especie, permítame, no estamos invitando a nadie para polemizar, estamos invitando para escuchar, para saber escuchar a otros. Yo quiero que pongamos atención en lo que Luis nos va a decir de la manera más sencilla y clara, como si estuviera dando una clase, una conferencia o una conversación entre amigos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí y tienes a todos en atención. Escuchamos. Sí. Buenas noches a todas y todas. Muchas gracias, Manuel, la presentación. Efectivamente hemos recorrido muchos caminos por rato juntos y por rato siguiéndote, ¿no? Has abierto trocha en distintos campos y un gusto estar acá esta noche contigo y con la gente que nos está acompañando. A ver, le pusimos como título a esta conversación ¿qué pasó el 12 de abril? ¿No? Entonces, digamos, yo creo que pasó algo, era un día muy importante y lamentablemente ocurrieron muchas cosas que no debían haber ocurrido. Entonces, en esa medida, un día importante para todos se convirtió en un día, yo diría, complicado para todos. Lamentablemente no todos reaccionan, digamos, con ecuanimidad o buscando encontrar qué es lo que ocurrió, la explicación y tratar de mirar hacia adelante en función de lo mejor para el país. Algunos de arranque pues son así muy sensibles, picones, no les gusta y entonces arman más lío del que se puede manejar. Y peor todavía, me parece, no ayudan a entender qué pasó. Porque como le ponen etiquetas de arranque, de fraude o de cualquier cosa, y esto lo hicieron contra mí, entonces no nos ayuda eso a entender qué pasó. Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos, ¿no? Lima, todos los que vivimos en Lima y la gente que de mi familia, varios habían marcado votar en un local y de pronto ese local no se abría el local porque las mesas no se instalaban y no se instalaban y no se instalaban y no se instalaban. Yo no había escogido local de votación, entonces tuve que ir más lejos, pero voté sin problema. Y ahí y se demoraron muchísimo en instalar las mesas, entre que decían no llega el material, pero no era un tema material, porque yo el día anterior pasé por ese local donde votaba mi hija y la puerta del garaje estaba abierta y había soldados con material, con cajas que decían OMPE, ¿no? Pero más bien después he entendido que parecería ser que la instalación de los equipos electrónicos no funcionaba. Entonces, como era obligatorio arrancar con la computadora y la impresora y el USB y la conexión a internet, etcétera, la gente ahí
los materiales ahí, los equipos ahí, pero no corría y no funcionaba. Y eso parece que ha ocurrido en muchos lugares porque no se probó los equipos. El efecto a la larga fue que Lima tuvo una inasistencia, un ausentismo, como se llama, de 19% de los electores. Busquemos un referente. 2016 es un buen año para tomarlo como comparación. Dejamos de lado el 2021. Ustedes recuerdan bien por qué. Tuvimos el 2021, estábamos en plena pandemia, aunque ya no era el 2020, pero era el 2021, abril. Todavía no había vacunas, solamente estaban vacunados con una dosis, me parece, las personas mayores de 60 y quizás solo los de 80, no me puedo acordar bien ahorita, pero eso era. Entonces, el temor de ir a votar, yo creo que era tremendamente justificado y se explica pues un altísimo ausentismo en esa ocasión. Y después, entonces, y el 2016 fue un ausentismo de 13%. Y el 2026, 19%. Entonces, podríamos asumir que ese incremento, ese 6% de incremento, corresponde a gente que de pronto, con mis hijas y gente de vecinos, querían ir a votar, pero no podían porque estaba eso, y después se cansaron, se aburrieron, tenían otra cosa que hacer, o incluso se dijo primero que la multa la iban a bajar a 27 soles y después se dijo que no iba a haber multa, con lo cual mucha gente probablemente no regresó hasta por flojera. Entonces, ¿qué explica el ausentismo? El ausentismo se explica por una mala organización. Definitivamente, la OMPE no cumplió bien todo lo que debía haber desarrollado. Y de eso ya tenemos una serie de noticias relativas a si hubo, digamos, actos no probos en términos de selección de proveedores, de indicaciones a los proveedores o todo ese tipo de cosas, y ocurrieron todos esos problemas. Y al final de la tarde decidieron que 13 locales, 100 y tantas mesas votaban al día siguiente, lo cual es bastante raro, extraño, sui generis, parte de nuestra informalidad, ¿no? Entonces, y si hacemos simplemente un estimado, grosso modo, a partir de la distribución que está teniendo los que efectivamente votaron el 2026 en Lima, definitivamente el más afectado fue Renovación Popular. Después también en algo en Fuerza Popular y también, por supuesto, Buen Gobierno. Por el lado de Juntos por el Perú, el efecto fue mínimo para ellos porque Lima no es una plaza o no ha sido una plaza en la que hayan tenido una presencia. Y López Chau y el otro, y Álvarez. El periodista. Y Álvarez. Y Álvarez, tres, ¿no? el cómico. Bueno, López Chau un poco, porque tiene una votación no tan alta. Álvarez está mejor. Bueno, y Obras. Se podría decir que Obras, porque Obras también tenía algo, ¿no? Y Juntos por el Perú estaba atrás de todos eso. Entonces, yo creo que lo que debemos entender y quedarnos, sugeriría yo, es con la conclusión que hubo irregularidades en el día de la votación en Lima. Hubo mucha gente que no votó y que presumiblemente asumimos por los datos estadísticos que sí quería votar y sí iba a votar, pero no tuvo la oportunidad o lo desanimaron de eso. Entonces, ahí hay pero no hay ninguna prueba de que efectivamente hubiera una direccionalidad de estos errores, de estos, yo le llamo despelotes, a que afectaran a tal o cual candidato necesariamente. Entonces, ahí vamos viendo que eso no exclusivamente. Exclusivamente. Claro, afectó a varios exclusivamente. Claro, el tema, digamos... A uno exclusivamente. A López. Claro, porque lo que está en juego ahí es la posible entrada a la segunda vuelta. Claro, así es. ¿No? Pero de pronto, quizás Buen Gobierno hubiera podido tener, por decir algo, un senador más en
en la competencia nacional. Sí, pero ¿a costa de quién? Ahí ya la cosa se hubiera repartido en los términos similares, pero sí en la entrada a la segunda vuelta, que es lo que finalmente se discute. Ese es un tema. Otro tema que a mí me da vueltas desde hace tiempo, o no tanto tiempo, pero lo he escuchado y no entendía por dónde iba, por dónde venía, son las famosas mesas 900K, porque yo lo que escuchaba de frente, y de repente les ha pasado lo mismo a muchos de ustedes, era deben anular las mesas 900K, de dónde salieron, quién las inventó, los padrones no son oficiales, esto es así, esto es asá, y claro, entonces traté de entender de dónde viene todo esto. Y más o menos delineado una ruta, pero no tengo las evidencias ni todas las normas, porque inclusive navegando hay cosas no actualizadas en términos de información. El tema tiene que ver con lo siguiente. Existen en el país, en muchos lugares, inclusive en Lima, digamos, caseríos o centros poblados que no tienen relación muy cercana, muy fácil, muy directa con las capitales de distrito. Entonces, durante mucho tiempo, muchas iniciativas de personas en esta situación era convertirse en distrito. Entonces, el tema de convertirse en distrito se volvía casi una fila interminable de pedidos de convertirse en distrito. Y los distritos se crean por ley. Entonces, ya, pues eso, digamos, era un asunto que más bien lo que buscaba, y la gente lo que buscaba era tener la posibilidad de manejarse en sus propias cosas. O sea, por ejemplo, limpieza pública, un pequeño caserío, entonces los vecinos, digamos, que pagaban sus arbitrios, etcétera, al distrito, pero el distrito nunca les mandaba nada porque no era accesible, por eso. Entonces, ¿cómo hacer? Que la plata que ellos pagan se quede en el distrito. ¿Cómo se hace? Se quede en su localidad. Entonces, se diseñó esta cuestión que lo llamaron municipalidades delegadas y después... Alcaldes designados. Claro, y después alcaldes delegados. Delegados. Y entonces, y ahora ya después le han puesto de centros poblados menor. Entonces, una provincia, cualquier provincia, si encuentra que hay un grupo de vecinos que le sustentan, que ellos viven más o menos juntos y la capital del distrito al que pertenecen está muy lejana y no logran funcionar bien, y para la capital del distrito es un problema tener una localidad muy lejana que no puede atender correctamente, no lo veamos solamente desde un lado, para los dos es un problema, entonces crean el centro poblado menor, la municipalidad de centro poblado menor. O sea, la provincia lo puede hacer. No se necesita ley, la provincia puede hacer eso. La municipalidad provincial, el consejo provincial. Entonces, ese centro poblado menor, a partir de que tiene su municipalidad, entonces lo primero que hacen es determinar el padrón, quiénes son los vecinos de ahí, quiénes viven ahí, y le informan entonces al provincial y a la OMPE que del paquete de los que están en este distrito, estos son un centro poblado y que requieren tener sus elecciones cuando toca y elegir sus propias autoridades, su alcalde y sus regidores. Digamos, por ahí no hay ningún problema, por ahí el asunto está claro. Ahora, aparentemente, esa distribución de la gente, para ayudar a la gente a que vote en el sitio más cómodo, decidieron mantener esas mesas, que ya las tienen identificadas y separadas justamente para las elecciones municipales, para que también funcionasen o operaran o abrieran, estuvieran hábiles para las elecciones generales. Yo entiendo que ahí no hay ningún problema en que eso pueda ser así, siempre y cuando efectivamente los que están en el padrón del centro poblado menor no estén en ningún otro padrón, y entonces, como todo peruano, tienen derecho a un solo voto, están dentro del mismo distrito en el que siempre, o el que han estado, les corresponde, no se han perdido, ni se han ido, ni se han movido, ni nada de eso.
Y poco a poco, desde que esto surge, creo que el 2005, 2006, ha ido aumentando bastante eso, ¿no? Yo creo que se ha corrido la voz y hay muchos que ya lo piden. Entonces no es que sea un fenómeno que aparece y va creciendo muy rápidamente, más bien es un fenómeno que era bastante frecuente, pero que la velocidad con la que la población de esos centros poblados lo demanda está aumentando. Y probablemente, porque también conocemos nuestro país, haya sido posible que algunos gobiernos provinciales se negaran a tener estas cosas para no complicarse la vida, con lo cual perjudicaban gente, ¿no? Entonces, y de repente hay más flexibilidad ahora por parte de los gobiernos provinciales. En todo caso, el asunto crece rápidamente. Identifiqué, logré ver que para las elecciones del 2022 habían como 2.500 centros poblados menores que eligieron sus alcaldes. Pero ahora parece, no he visto ningún dato totalmente oficial, pero hay como 4.000 y tantas 900K, ¿no? Claro, porque además también depende del tamaño del centro poblado. Hay centros poblados con una sola mesa y hay centros poblados con 2, 3, hasta 4 mesas. Tampoco es mucho, muy grande. Y no es solamente lo rural y lo más lejano, lo más abandonado. Yo no sé si todos conocen, pero digamos, los vecinos de Caraballo, Puente Piedra, conocen que, Caraballo, el pueblo de Caraballo no está sobre la avenida Tupac Amaru. Y más allá del pueblo de Caraballo, creo que es San Pedro de Caraballo, hay otros agrupamientos de viviendas que se han convertido en centro poblado menor. Y entonces tienen ahí su delegado. Entonces, ¿qué? En la provincia de Lima hay un centro poblado. Entonces, no imaginemos el centro poblado como la punta del cerro o la gente que está, digamos, en la Amazonía aislada y no se contacta con casi nadie. Es un fenómeno bastante más complejo. Y yo creo que eso no nos lo han dicho. Yo estoy tratando de estar 100% seguro de todo lo que estoy compartiendo con ustedes. En algún sentido es en borrador, pero tiene que ver con esta idea de que es algo que fue necesario y que necesitamos, que fue necesario crearlo, y me parece bien haberlo hecho, y que hay que manejarlo bien. Lo que definitivamente está claro es que no nos lo explican. O sea, hay una sensación con relación a distintas instituciones públicas que no se toman el trabajo de explicarnos, como si no fuéramos a entender o como si no fuera necesario que entendiéramos. Y eso definitivamente es una muestra de un tipo de Estado que no es el que queremos y que no es el que necesitamos. Es un Estado, digamos, muy eventualmente eficiente, pero de espaldas a la gente. No es democrático, no es participativo, no es transparente. Entonces, no todo lo que no es democrático, no es participativo y no es transparente es corrupto. Muchas veces sí lo es, obviamente, pero puede no serlo, pero no nos ayuda a construir democracia. Entonces, informen bien, digan qué pasa y que las autoridades elegidas o designadas se acostumbren a tomar decisiones. Digamos, si el Jurado Nacional de Elecciones... Me gustaría subrayar esto que acabas de decir, que lo importante está en la integridad de las personas, en la integridad de la gente, porque mira, también conocemos el hecho en la Amazonía en particular, pero también en otros departamentos. Recordemos que la Amazonía es el 62% del territorio nacional físico, ¿no? Sin considerar el mar. Se crean centros poblados en los cuales no se da la participación, sino la manipulación de los micropoderes locales que ahí existen. Y eso se ve desde cerca de Tarapoto, Madre de Dios, en Puno, en cualquier otro lado, ¿no? Solamente quería comentar eso, porque no es entonces la fórmula institucional por sí misma la que transforma, la que logra los valores y lo que tú estás planteando, sino lo que tú acabas de subrayar, la integridad de la gente, ¿no? Que puede ser gente, de hecho, son personas muy humildes, pero que tienen su integridad. La humildad no está
identificada con incompetencia. La gente sabía cómo vivir, sabe cómo vivir y tiene derecho a ejercer eso, ¿no? Lo que pasa es que en las narrativas que hay sobre el particular, la gente se olvida de que hay micropoderes locales que manipulan a esa gente para aprovechar sus propios recursos y expoliarles. Ahí me quedo, nada más, porque la obra es tuya. No, perfecto, sí, eso es clave. Digamos, estaba entrando en la parte institucional, porque después hay una cuestión que, quería compartir con ustedes. Ya, este es un mapa, digamos, de pobreza, muy burdo porque es a nivel de departamentos, ¿no es cierto? Pero vemos ahí, lo más oscuro son los departamentos más pobres, entonces tenemos Loreto, Puno, Cajamarca, Pasco, Huánuco, ¿no es cierto? Ayacucho, Huancavelica. Ica, el más clarito, junto con Madre de Dios, y Moquegua. Lo de Madre de Dios claramente es un tema estadístico, ¿no es cierto? O sea, hay una producción determinada de riqueza en el departamento y hay poca población, entonces aparentemente las cosas económicamente están bien. Y después aparece Lima también, Ica. Ica que se entiende que con toda esta modernización de la agricultura, a pesar de que tiene una serie de beneficios que no necesariamente debería mantener, tiene pleno empleo. Y Lima tiene una situación complicada. Ahora, este es el mapa más, digamos, de la pobreza. Y veamos el otro mapa, cómo hay una correspondencia, digamos, bastante grande de los azules, es Renovación Popular, el naranja es el naranja y no hay discusión, de Fuerza Popular, el rojo es Juntos por el Perú, el verde es Buen Gobierno. Y por ahí hay una cosita chiquita de obras, pero nada más. Entonces, claro, el azul está concentrado en Lima y tiene alguna presencia en la costa norte. El naranja está en la costa, básicamente, y en los lugares, digamos, urbanos de la sierra, y más bien Juntos por el Perú llega a todos las zonas más pobres, las zonas más deprimidas y que tienen alta población, ¿no? Particularmente ahí se ve claramente que ese rojo, ese guinda está en Puno, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, clarísimo, y eso. Y yo quería también comentarles una cuestión, un ejemplo que se repite de distintas maneras. Pero, por ejemplo, en Arequipa, que gana Buen Gobierno, tenemos lo siguiente. La distribución de la población de Arequipa en las 8 provincias que tiene Arequipa es una gran concentración en la ciudad de Arequipa, la capital de la provincia. Y la otra provincia que tiene bastante, digamos, presencia urbana es Islay, capital Mollendo, y donde está también el puerto de Matarani. Jorge Nieto, Buen Gobierno, gana en la ciudad de Arequipa, que tiene una concentración grande de población. Belmont Obras gana en Islay y las otras 6 provincias gana Juntos por el Perú, que son las provincias más deprimidas económicamente, claro, con menos población también, ¿no? Una baja densidad realmente, pero también son provincias como Caravelí, Cotahuasi y otras de minería ilegal. Y eso es conocido. Entonces, la correlación entre pobreza, minería ilegal y esta votación por determinados sectores también ocurre, ¿no? Entonces, hay un tema, me parece clave e importante, de reconocer que tenemos lamentablemente una sociedad que está en un sentido polarizada, partida, y que necesitamos superar esa situación. Y para superar una situación de polarización, y ya lo dejo solamente como título y para una siguiente conversación. Con toda seguridad. Necesitamos, yo digo, Estado y partidos políticos y ciudadanos. Eso es la clave. Entonces,
sino más allá de las preferencias de cualquier persona que con toda libertad vote por quien considere que es la mejor opción. Vamos a polarizarnos y a echar... Lo peor de la polarización es que le echamos la culpa al otro de mis problemas o de lo que yo no tengo, y normalmente no es que el otro tenga la culpa directamente o voluntariamente, es que las cosas están mal ordenadas y por eso estamos muy complicados. Gracias, Manolo. No, gracias a ti, porque es muy importante subrayar integridad y responsabilidad. No es cuestión de tirarle la pelota al otro, sino de hacernos la pregunta de qué somos responsables, no de qué somos culpables, que siempre la palabra culpabilidad ya implica una sanción a priori, ¿no? Sino de qué somos responsables. Y sí, ya no hay tiempo para conversar otro tema, me gustaría dejarte la pregunta: ¿cómo es la votación en los lugares donde hay canon, gran minería, mediana minería formal, que tienes en Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna? Ancash. Porque es muy importante, porque mi hipótesis es que lo que yo llamo la explicación de la pobretología no da. Claro, ahí otra vez ocurre más o menos esta idea de que las provincias más urbanas o de costa, por ejemplo, en Ancash, en Ancash gana Fuerza Popular, pero Fuerza Popular gana en las provincias de costa y las provincias del Callejón de Huaylas, pero en las otras, las provincias altas o el Callejón de Conchucos, no gana Fuerza Popular, gana Juntos por el Perú. O sea, hay un contraste ahí, más allá del canon y de los beneficios que eso ha traído a una serie de regiones. Ahora, Cajamarca es el departamento. Esto de llamarle región a los departamentos, 20 años y no voy a aceptar. Yo igual, son regiones. Además, constitucionalmente son regiones. Sí, pero yo no atraco. Le sigo llamando departamento. Cajamarca es el departamento con mayor pobreza. Sin embargo, la ciudad de Cajamarca tiene algunos costos de vida inclusive superiores a Lima. Entonces, el asunto es complejo y tiene que ver con lo que en los 70s llamábamos los enclaves. Lo que decían los camaradas troscos con mucha razón, el desarrollo o crecimiento desigual y combinado, ¿verdad? Muchísimas gracias, Lucho. Un gusto. Espero que tengamos nuevamente aquí entre nosotros para contar con tu didáctica y tu rigor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a un pequeño corte. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado, un programa serio y a la vena, sin tapujos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR ya está en CPM Play.
Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis. ¿Dónde y cuando quieras? Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Maestro, maestra, si eres afiliado a la rama magisterial, recuerda que tienes un 12% de descuento en medicamentos y vitaminas en todas las cadenas de Boticas Perú. Accede a este descuento exclusivo enseñando tu carnet digital que encuentras en la app de Rama Magisterial, disponible en Play Store. Te esperamos. 60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Tus ojos son tu principal herramienta en el aula. Como maestra o maestro afiliado de Rama Magisterial, disfruta descuentos en Visual Center. Para tus exámenes de la vista, lentes y monturas, cuida tu salud visual y enseña con mayor comodidad todos los días. Accede a este descuento exclusivo enseñando tu carnet digital que encuentras en la app de Rama Magisterial, disponible en Play Store. 60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. Estamos presentando Zoom Político. Regresamos ahora, estimados amigos. Regresamos con José Mansen Bellina y Víctor Salirrosas, que son dos pesos pesados, no solamente en conocimiento académico, sino en práctica institucional dentro del sistema estatal, empresarial y gubernamental, también en el sector privado y en el sector académico. Yo les invito a que vean, entren a internet ahí, googlean un ratito, no tiktokeen, googlean un ratito y tienen todo el currículum de ambos que nos honran con su contribución, con su presencia. En este momento, además de agradecerles, voy a decir que Pepe tiene la palabra para empezar esto y será a la limón junto con Víctor. Gracias, Manolo. Adelante, Pepe, adelante, Víctor. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me he permitido invitar también a Víctor Salirrosa que nos acompañe. Víctor, somos compañeros de muchos años, de muchas largas batallas, de las épocas, de la época de la bonanza petrolera. Y hoy Víctor está encargado hace varios años de hacer el libro anual de reservas de hidrocarburos. Por eso lo he invitado, porque actualmente se habla mucho de reservas, se habla de recursos, se habla de contingentes, en fin, hay una serie de personas que nos hablan sobre este tema, y qué mejor que tener la fuente, que justamente el que prepara este libro. Este libro que es importante porque nos traduce qué cosa es lo que estamos haciendo en el Perú, en qué estamos y cuál es la situación. Yo sé que actualmente la situación no es la mejor situación del sector hidrocarburos, está muy abandonado, estamos muy atrasados, pues no hay exploración, prácticamente no hay empresas que quieran venir, empresas de peso, ¿no? Y después al final hablaremos de los dos proyectos que tenemos actualmente en la parte de exploración. Así que quiero pasar a que Víctor nos explique un poco el trabajo, cómo hace este trabajo que nos permite tener una idea de lo que son las reservas que tenemos y cuál va a ser nuestro futuro con estas reservas que nos queda. Se habla mucho de que se nos va a acabar el gas, que el gas ya no vamos a tener dentro de 13 años, pero qué mejor que escuchar lo que nos dice Víctor, y le pido a Control que nos ponga la primera imagen, que ahí comenzará Víctor. Muchas gracias. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar algo de lo que son reservas y recursos, ¿no? Esto de las reservas y recursos son estimados que hacen a una fecha determinada.
bueno, el ministerio contrata, en realidad licita a empresas para que hagan este trabajo, ¿no? Que consiste en reunir toda la información presentada por las empresas petroleras y en base a esa información hacer lo que se llama el libro de recursos y reservas a nivel nacional. O sea, es un compilado de toda la información. Y para esto usamos lo que es el PRMS, que es prácticamente todas las normas que se han llegado finalmente a aplicar a nivel mundial. O sea, no es algo nacional, sino son metodologías que se usan a nivel mundial y que constantemente son revisadas. Esto tiene empezado el siglo anterior y bueno, usamos esto. Entonces, para explicar un poco mejor de qué se trata las reservas y los recursos, se presenta el grafiquito que se tiene al frente, donde en la parte superior están lo que en verde está lo que serían las reservas. Las reservas es el petróleo que realmente ha sido descubierto y cumple con la definición en sí de reservas. O sea, para que sea reserva, tiene que, haberse encontrado el petróleo, o sea, tener el petróleo. Ese petróleo tiene que ser producido en forma que exista la tecnología para ser producido. Otro es que tener un mercado, ¿no? Un mercado. Y lo último, y lo más importante es que esas reservas sean económicas. O sea, porque uno puede encontrar petróleo, pero ese petróleo, si no cumplen con estos requisitos, previamente no llegan a ser reserva, ¿no? Simplemente es petróleo que puede existir volúmenes importantes en realidad, pero que si no cumplen con ser económicos, que es lo más importante, no llegan a ser reserva, ¿no? O sea, que es lo que le da valor al crudo. Bueno, entonces, dentro de estas reservas de petróleo tenemos las probadas, probables y posibles. Básicamente la diferencia entre las tres es el grado de certeza o incertidumbre que se tiene. O sea, las probadas tienen una certeza del 90%, las probables una certeza del 50% y las posibles una certeza solo del 10%, ¿no? Después de esa categoría vienen lo que se llaman los recursos. Ya los recursos tenemos dos tipos de recursos, ¿no? Tenemos los recursos contingentes. Contingente implica que prácticamente ha sido petróleo que de alguna manera podía fácilmente pasar a ser reserva, pero no cumple con uno de los 4 requisitos para ser reserva. Entonces es una especie de stand-by que está ahí disponible. Puede ser que una posibilidad para que no sea reserva es que el precio, ahora con esta oscilación de precios que tenemos, que va cambiando constantemente, en realidad el término de reservas, la clasificación de reservas para determinado yacimiento podía variar rápidamente, ¿no? Puede ser económico en algún momento, pero si ya deja de ser económico, pasaría a recurso, ¿no? Y tenemos también los recursos que son los prospectivos. En el caso de los recursos prospectivos, ya la cosa es un poco más difícil en el sentido de que son estimados de volúmenes de petróleo a recuperarse, pero le falta todavía el pozo. O sea, en petróleo, si no hay un pozo de por medio, prácticamente tenemos solamente estimados que no tienen mucho valor.
Y bueno, eso es lo que normalmente se habla de reservas y recursos, tanto los recursos prospectivos como los recursos contingentes también tienen la misma categoría, ¿no? O grado de certeza, tienen probable y posible. Los tres rangos llamemos de clasificación de volumen de petróleo siempre tienen esta situación. Bueno, a continuación vamos a hacer Espérate, Víctor, me gustaría hacerte una pequeña interrupción. ¿En qué momento en tema de reservas, que tú bien nos dices, tenemos el 1P, el 2P y el 3P? ¿En qué momento este 3P puede pasar a 2P o a 1P? ¿Cuando se hace una exploración, una perforación nueva? ¿Cuando se interviene? ¿O simple y llanamente puede ser por un tema de valor económico? Bueno, en realidad hay varios conceptos en esto, ¿no? Puede decir, si hablamos de petróleo, por ejemplo, puede decir el noroeste. En el noroeste, las probadas, la P1 es la que son lo que está en producción o son ubicaciones que están ubicaciones, o sea, pozos al ser perforado que están totalmente estudiados y tienen todo el estudio suficiente como para que sea perforado. Pero eso también tiene cierta certeza, ¿no? de encontrarse o no. O sea, no, pero está en el orden del 90%. Entonces, si nosotros tenemos otra ubicación que está a una distancia de doble espaciamiento. Nosotros hablamos en reservorios, hablamos de espaciamientos. Espaciamiento es la distancia que existe entre los pozos. Entonces tenemos un pozo productor y tenemos el nuevo pozo a ser perforado a un espaciamiento, o sea, a una distancia de desarrollo normal en el campo. Entonces esa distancia de solamente un pozo, llamémosle, es lo que sería reserva probada, ¿no? Si las probables está a 12 espaciamientos y las posibles a 13 espaciamientos. Ese criterio se usa bastante en Talara, ¿no? Básicamente es la distancia que se tiene hacia los pozos. En el caso del gas, la cosa es un poquito diferente. Se está midiendo en función al comportamiento productivo de los pozos. O sea, una inclinación fuerte, pero ya con eso implica que de todas maneras va a suceder, ¿no? Entonces, esa declinación podría ser menor, entonces, tiene esa diferencia y ya pasaría probable, ¿no? Y una mejora, una mejora adicional podría ser posible. Correcto. Sigamos entonces, gracias. Sigamos en la siguiente lámina. Bueno, esta lámina corresponde a lo que es gas, ¿no? Ahí tenemos la zona verde, serían las reservas probadas de gas, o sea, la 1P o reservas probadas corresponde, en este caso estamos hablando de BCF, o sea, billones de pies cúbicos. Entonces, la 1P, o sea, esas son reservas, se podría decir que ya están muy bien estudiadas y van a ser, pueden ser producidas, y esto, en este caso tenemos 7.132 billones de pies cúbicos, ¿no? Las probables, y así, bueno, se me perdieron las cifras. Lo mismo para los recursos que tenemos, los recursos contingentes. En este caso, lo que se usa para hacer proyectos o para ver si son factibles pasarlos a reservas, porque estos recursos tienen algún problema, ¿no? Puedo decir, en este caso tenemos recursos de 2.2
2.5 teras de gas. Pero esos son recursos, implica que sean recursos contingentes. ¿Por qué son contingentes? O sea, es gas que se ha encontrado en zonas vecinas a lo que se tiene actualmente desarrollado, pero no tienen, tienen algún tipo de problema. Por decir, el caso de Candamo. Acá está, Candamo tiene más de 2 teras y podría, pero está dentro de lo que es contingente porque todavía le falta una serie de cosas para poder se reservan, ¿no? Y después tenemos los recursos prospectivos, que ahí sí aparece un número bastante grande, ¿no? Aparece 43, casi 44 teras. Es bueno, si esto se podía llevar, celeste se podía llevar a la zona verde, o sea, a hacer reserva, y ya tendríamos la solución prácticamente energética y del Perú, ¿no? Pero este gas que es prospectivo todavía tiene una serie de limitaciones. Básicamente, a la mayoría son estructuras que ya están muy bien identificadas, están muy estudiadas por empresas que previamente han trabajado mucho, ya sean nacionales o particulares. En este caso, el gas casi todo lo ha hecho privado. Entonces, llevarlo, esos recursos prospectivos a reserva, necesita una serie de pasos, ¿no? Y básicamente, quizás una de las limitaciones sea el mercado, ¿no? Que bueno, creo que vas a conversar acerca de eso, Pepe, no quisiera meterme. Sigamos con el siguiente, que se nos tiempo el tiempo, muy clave, digamos. Bueno, acá hay un esto es muy importante porque esto nos aclara el tema que habías conversado sobre el caso Candamo, ¿no? Porque el gas es uno de los recursos más escasos que tenemos. Normalmente en la costa no tenemos mucho, salvo offshore, pero aquí nos va a explicar Víctor qué es lo que tiene este cuadro. En este caso, el Candamo es el recurso contingente más grande que tenemos, ¿no? O sea, está ahí, pero el problema que se tiene es que está en un parque donde ya prácticamente no se puede, zona intangible, y también el otro problema también es el poderlo sacar. O sea, es una contingencia muy, muy especial, ¿no? Bueno, es un volumen de más de 2 teras, que es bastante importante, que permitiría ampliar un poco más nuestra independencia, llamémosla, energética, ¿no? Porque ya el problema de la dependencia energética es que ya nos quedan así muy pocos años para convertirnos en importadores netos, ¿no? El siguiente. Según el último libro publicado por la DGH de reservas, solamente tendríamos para un poco más de 13 años, ¿no? Y después tendríamos que empezar a comprar gas si no se hace algo, ¿no? En realidad hay mucho por explorar. Menos de una generación adelante. Avanza el otro, Víctor. A ver, sí, bueno, acá es... ¿La otra lámina, por favor? Sí, por favor, la otra. Bueno, acá este es un resumen de todas las reservas que tenemos a nivel nacional, ¿no? Acá tenemos todo, tenemos en la primera línea o fila, tenemos lo que es petróleo, tenemos ahí las reservas en todas sus características, en todos sus, llamémosle, bueno, todas sus divisiones, ¿no? O sea, probable, posible, y recursos prospectivos y recursos contingentes. Después tenemos los líquidos de gas, tenemos la suma de los líquidos de gas, tenemos
la cantidad de gas a nivel nacional, y en la última columna es la suma del total que también incluye el convertirlo el gas como líquido. O sea, generalmente lo que se usa es un número, en términos de conversión, cercano a los 6 millones de pies cúbicos por barril. O sea, 6 millones de pies equivalen a un barril de petróleo. Entonces, pues, en la última fila tenemos las reservas totales del Perú, los recursos y todas las categorías que se tienen, ¿no? Bueno, eso Gracias, sería. Perfecto, Muchas Víctor. gracias, Víctor. Pepe. Okay. Vale, sí, adelante. Yo sigo, Pepe, 2 minutos para un cierre. La siguiente lámina, por favor. Lo que tenemos actualmente, que se está trabajando grandemente, es sobre el lote 86, que está trabajando la compañía Condor Energy, que ha comprado ya todo el 100%, que se lo compró a Yaguar, y está tratando ya de entrar a conseguir la licencia para la explotación. Ya terminó el tema del convenio de evaluación técnica y están entrando a formar con Perú Petro, con Perú Petro ponerse de acuerdo para firmar un contrato. Este contrato va a permitir, según ellos, es un dato que ha sido publicado hace unos días, que ellos consideran que hay 1 tera, ¿no?, de pies cúbicos de gas en esa zona, que dice que no ha sido explorada totalmente, y hay muchas expectativas, ¿no?, en esta expectativa de offshore, ¿no?, en la zona de Tumbes. Así que es interesante por el tema del gas, y también porque se habla, pues, que se tiene una cantidad inmensa de petróleo, ¿no? Entonces resulta muy, muy interesante y atractivo qué es lo que va a suceder en los próximos años con el tema del lote 86. Y respecto al lote Z61, Z62 y Z63, que está frente a las costas de Salaberry, en Trujillo y Lambayeque, ellos actualmente se supone que ahora en este mes de mayo deberían definir qué cosa es lo que va a hacer el consorcio, porque ya debería el consorcio definir si van a perforar o no. Sin embargo, lo que sí es cierto, el mes pasado ya informaron que han comenzado a trabajar en el estudio de impacto ambiental para la perforación de 15 pozos. Entonces es interesante porque se supone que Anadarko, Chevron y Grand Low van a continuar trabajando, y esperemos que nos avisen ya cuándo va a salir o cuándo van a perforar su pozo, pero esto no va a ser inmediato. Se suponía que esto podría ser a fin de este año, pero estamos supeditados a un tema que se llama estudio de impacto ambiental, que deberá ser aprobado primero por SENACE mucho antes que comenzar. Entonces las expectativas de este año, yo no lo veo posible de que pueda comenzarse a perforar. Habrán todas las intenciones de perforar, porque acuérdense que el mercado internacional hoy en día está muy volátil con el tema de la crisis energética. Entonces los capitales de empresas se van a donde están las condiciones mejor. Entonces yo lo considero de que el estudio de impacto ambiental es importante, y hasta que se apruebe un estudio de impacto ambiental, todos sabemos, entre que se haga el estudio, se termine y se apruebe, debe ser más o menos un año, año y medio. O sea que yo estimo que el próximo año tal vez podríamos pensar en qué es lo que va a hacer, pero de todas maneras Anadarko, Chevron y su consorcio debe decir qué cosa es lo que van a hacer y si se van a declarar para trabajar en estos lotes. Esto es lo que tendría que conversar sobre los temas de estos 2 lotes que han estado en los últimos días muy, muy interesantemente indicándose. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Pepe. Un telegrama de mi parte. 1. Este es un tema capital que tiene un componente técnico-científico que tiene que ser preservado. El libro de reservas y los documentos oficiales en los cuales se consignan las reservas, en fin, todo lo que se ha explicado en los 3 niveles, con sus distintas variaciones en relación al mercado y a otras variables externas que finalmente se ven en términos de mercado, pero la geopolítica no es solo mercado, y eso está presente. Bueno, ese libro, esos cálculos tienen que ser preservados, no pueden ser manoseados. Yo recuerdo que la primera discusión de la cual yo escuché sobre este tema fue antes de que
Cuando yo regresaba de Centroamérica en el periodo del gobierno de García y para pasar al gobierno de Fujimori, se habló de algún riesgo de manipulación de estas cifras. Y eso no puede ser, porque entonces estaríamos ya en el último piso. No queremos zarrateazos en este asunto ni otro tipo de manejos. Eso debe ser preservado. Punto 1. Punto 2. Aquí el tema de los requisitos para la explotación tenemos que revisarlos bien. Les doy un ejemplo. Para el puerto de Chancay, que es un puerto muy grande, muy importante, no se ha terminado ni siquiera un estudio de impacto ambiental. Y el estudio de impacto ambiental no es lo propio ahí, lo digo como expresidente del Consejo del Ambiente, que me he empapado de este asunto en el extranjero antes de regresar a trabajar acá. Se requiere una evaluación ambiental estratégica, pero eso es hablarle en japonés a la gente porque no entienden. Ese es un tema que está presente y que tiene que ser visto para ver si se sigue la ruta tal como está o existen otras maneras efectivas, eficaces, con toda la ciencia y la tecnología y la experiencia de gente como ustedes disponible para hacer las cosas más rápido. ¿Por qué? Porque el tiempo fuga, el tiempo no nos espera, la geopolítica no espera, las inversiones no esperan, caminan y nosotros tenemos un atraso, como dije en algún momento, de más de una generación. Más de una generación va a pasar y nos vamos a quedar sin recursos. Y esto nos lleva a un último tema. El tema de la transición energética. La transición energética a la peruana, en el sentido peruano que hemos trabajado y hemos presentado en este programa por otros invitados de igual calidad como ustedes, exministros, vamos a seguir trabajando. Mientras no se entienda esto y al mismo tiempo no hayan inversiones concretas en agua, hidroeléctricas, solares, eléctricas, del tipo que quieran, hasta si quieren las que usan los volcanes y esos recursos. Mientras eso no haya, lo único que tiene el Perú para su transición energética es un buen manejo del petróleo y del gas. Así de simple. Muchas gracias por esta contribución, estimados amigos, y con ustedes será sobre este mismo tema. Próximamente esperamos tener a varios exfuncionarios, exministros y empresarios extranjeros y peruanos trabajando estos temas para verle la dimensión política interna y también en el otro programa las dimensiones geopolíticas. Hasta pronto. Nuevamente muchas gracias, José, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Luis, por sus contribuciones. Esto fue Zoom Político.